Para un tipo de instalación, un determinado sistema de producción y una capacidad de tratamiento de residuos, entre otros aspectos, existen unas condiciones operativas en las que se obtiene un producto de óptimas características. Es de la mayor importancia subrayar que la naturaleza, origen, estado físico y microbiológico de los materiales de partida, así como las proporciones de mezcla y cantidades totales de materias en cada fase acumulados, son variables que influyen decisivamente en el proceso y, consiguientemente, en las condiciones de trabajo concurrentes para el trabajador, así como en las características del producto final obtenido. Por tal motivo, dado que todos estos aspectos del proceso productivo son altamente cambiantes a lo largo del tiempo, las condiciones reales en que se desarrolle lo hacen en la misma medida y al menos una parte importante de los factores determinantes del riesgo ha de ser muy distintos de un momento a otro. Se han observado discrepancias importantes en los niveles de bacilos gram-negativos y de endotoxinas hallados en el aire en diferentes plantas de compostaje, en lo que al menos en parte es debido a las diferencias entre plantas y sus procesos. Desde un punto de vista estrictamente higiénico, los trabajadores en las plantas de elaboración de compost a partir de residuos sólidos urbanos están sometidos a riesgo por dos tipos de agentes, los químicos y los biológicos. Otro aspecto que debe ser tomado en consideración es la situación del disconfort en la que habitualmente se encuentran los trabajadores de este tipo de plantas o instalaciones en relación con el mal olor en el área de trabajo y ciertas consecuencias debido a que entre los compuestos desprendidos hay bastantes con umbrales olfativos realmente muy bajos. Agentes biológicos. Los agentes biológicos que pueden encontrarse habitualmente en las plantas de compostaje dependen de los materiales de partida y de las mezclas que se lleven a cabo y de su procedencia. Conviene señalar que los daños pueden ser causados por las propias formas vivas ya citadas o por sus productos. Así, las endotoxinas muy solubles en agua constituyen los principales inmunotóxicos pulmonares. Están constituidas por lipopolisacáridos de alto peso molecular que forman parte de la pared celular de las bacterias gram-negativas, en la que se encuentran como heteropolímeros asociados a proteínas y fosfolípidos y que pueden ser liberados en grandes cantidades a los polvos orgánicos en forma de partículas discordes. Producen una respuesta inflamatoria en el tracto respiratorio y se ha demostrado una relación dosis-respuesta entre el nivel de endotoxina en el aire y la alteración de la función pulmonar de los trabajadores expuestos a varios polvos orgánicos, siendo preciso señalar que los efectos de las endotoxinas se pueden producir en cualquier punto del árbol respiratorio tras la exposición a partículas que no son respirables sino de mayor tamaño sin alcanzar la región alveolar. Las bacterias gram positivas, si bien se consideran como menos peligrosas, tienen algunos componentes como las enzimas y otras proteínas o peptidoglicanos en la pared celular que deberían ser considerados como potenciales inmunotóxicos, tomando en consideración la carga de tales bacterias en determinados ambientes de trabajo. Entre los actinomicetos, las especies termófilas producen alergenos potentes causantes de alveolitos alérgica y también especies mesófilas como Streptomyces se sabe que pueden producir esta respuesta. Los hongos se han identificado como causa de alveolitos alérgica. El asma y la rinitis alérgica también puede ser causada por hongos de campo y de almacenaje. Cada vez parece más claro que los hongos pueden ser causantes de enfermedades inmunotóxicas. Los 1,3-beta-deglucanos constituyen básicos poliglucósidos en la pared fúngica. Se han sugerido como causa de inflamación pulmonar crónica y generar enfermedades como la vicinosis crónica o síndrome del edificio enfermo, habiéndose demostrado una relación dosis-efecto entre las concentraciones 1,3-beta-deglucano en el aire y los síntomas respiratorios de los trabajadores expuestos. En cualquier caso, además de la vía inhalatoria, es necesario tener en cuenta la posible exposición por vía oral, a la que se hace mención en Jubileo en 1998, ya que la contaminación mano-boca relacionada con
con los hábitos higiénicos personales no es desdeñable, y también la vía parental inadvertida a través de pequeñas heridas y o abrasiones. Conviene además no olvidar, en relaciones con características del producto al final obtenido por el proceso de compostaje, que la presencia de salmonela en el compost se utiliza como marcador para probar el grado de higienización. Agentes químicos. Los trabajadores están inevitablemente expuestos a CO2. Estos compuestos, algunos de los cuales muestran olor penetrante, se generan en condiciones aeróbicas tan pronto llega el material fresco a la planta y se desprenden en los estadios iniciales del proceso. Los compuestos sulfurados de olor intenso se producen principalmente en condiciones anaeróbicas debido a una aireación insuficiente y o incompleta, mientras que los procesos de degradación incompletos producen emisiones de alcoholes, cetonas, ésteres y ácidos grasos. Entre los agentes químicos se encuentran cancerígenos y genotóxicos como el benceno, 1,3-butadieno, formaldehído, hidrocarburos policíclicos aromáticos o PAH, tetraclorometano, cloroformo, 1,2-dicloroetano o tricloroetileno. Los CO2 causantes de malos olores pueden producir trastornos secundarios como náuseas, vómitos, reacciones de hipersensibilidad e incluso alteraciones de tipo respiratorio. Los efectos más significativos de los COV son de tipo tóxico sistémico, entre los que cabe destacar trastornos renales, hematológicos, neurológicos, hepáticos o irritaciones muconasales. En el estudio multicentro más completo, un conjunto de 8 plantas de compostaje realizado hasta el momento sobre agentes químicos, se identificaron y cuantificaron en el aire de sus instalaciones un total de 58 especies químicas orgánicas, 36 de las cuales eran alifáticas o aromáticas y 27 del grupo de los terpenos. Las concentraciones ambientales variaban con las características de la zona muestreada. En los puntos de muestreo con mayor liberación de compuestos en 10 de las muestras de 105 se superaron los 150 miligramos por metro cúbico de VOC totales. A destacar, por ejemplo, que la 2-butanona alcanzó en muestra de concentración máxima un índice de exposición de 0,54, la 2-hexanona 0,30, el tolueno 0,35, el etilbenceno 0,41. En otros estudios aparecen 5 miligramos por metro cúbico de metanotiol, o sea, valor límite ambiental de 1 miligramo por metro cúbico, 4,2 de amoníaco, con un BLA de 18 miligramos por metro cúbico, y de 2,8 de sulfuro de hidrógeno, con un BLA de 14 miligramos por metro cúbico, durante las 2 primeras semanas de almacenado de residuos domésticos, así como limoneno y otros compuestos. En otro trabajo se identificaron 110 compuestos diferentes de plantas de compostaje, muchos de los cuales son los causantes del mal olor. Algunos de tales compuestos en las fases iniciales del proceso se encuentran en concentraciones que superan amplísimamente la concentración umbral olfativa. Así el limoneno, de 196 miligramos por metro cúbico, corresponde a unas 20.000 veces dicho valor. El pineno a unas 3.000 veces. El índice de exposición del limoneno, considerando el valor OEL de Dinamarca de 560 miligramos por metro cúbico, se situaría en un 0,34. La evaluación de riesgo presentado por estos índices no debe llevarse a cabo separado para aquellos compuestos que tienen efectos similares. Tipos de efectos. Los microorganismos propiamente infecciosos como salmonela y enterovirus pueden producir infecciones intestinales. Los parásitos intestinales anteriormente señalados pueden dar origen a las correspondientes parasitosis. Las bacterias y hongos en los polvos orgánicos pueden producir trastornos de salud, ejerciendo efectos adversos sobre el tracto respiratorio de las personas expuestas. La exposición de los trabajadores de plantas de clasificación de residuos a microorganismos y los consiguientes productos tóxicos son factores importantes causantes de multitud de trastornos experimentados por tales trabajadores, como alteraciones pulmonares, síntomas gastrointestinales, irritación de las vías respiratorias superiores, inflamaciones de los ojos y astenia. Estos son los más frecuentes, como por ejemplo, en una planta 4 de los 13 trabajadores presentaban síntomas tales como dolores de cabeza, fatiga, náuseas y diarrea.
En consonancia de todo ello, Boutin y Maulain en 1986 sugirieron que el síndrome del trabajador del compost, caracterizado por fiebre frecuente, síntomas de tipo gripal, irritación de las vías respiratorias altas, inflamación ocular y astenia, se puede presentar en los trabajadores de este tipo de plantas. Dado que los trastornos que se acaban de mencionar pueden afectar a los trabajadores de todo tipo de plantas de reciclaje y no están vinculados a un tipo concreto de materiales, Paulsen y su grupo de trabajo han sugerido la denominación síndrome de los trabajadores del reciclado de desperdicios como más apropiada por ser más amplia. En el estudio de 58 trabajadores de plantas de compost en un control normal, 40 sin exposición reconocida, y un grupo de trabajadores de desperdicios, 58 en este caso, 20 trabajadores de compostaje presentaron varios anticuerpos IgG específicos como hongos y o actinomicetos. Estos significativamente elevados comparado con uno solo de control. Se observó además una asociación significativa entre las enfermedades diagnosticadas y los anticuerpos IgG elevados en el grupo de los trabajadores del compost. Conviene señalar que la implicación del Aspergillus, que prácticamente se encuentra siempre presente en las plantas de compostaje y de tratamiento de residuos en general, ha sido objeto de muchos estudios y directrices de vigilancia de la salud de los trabajadores de estas instalaciones. Se obtuvo crecimiento de A. fumigatus en más del 90% de los cultivos de muestra de cavidad nasal y conducto auditivo obtenidas con escobillón 2-3 horas después de trabajar en las pilas del compost. Por todo lo reseñado es válida la afirmación que, sin dudarlo, el mayor potencial de riesgo biológico asociado con el compostaje es A. fumigatus, un patógeno oportunista y alergeno. Autores han hallado arpegilios en todos los tipos de compost en las zonas de procesamiento, por lo que afirman que la investigación de nuestro laboratorio ha demostrado que la presencia y abundancia de A. fumigatus en el compost y el aire se puede tomar como indicador de la presencia de dispersión y de otros microorganismos potencialmente patógenos y partículas. Además, destacan el hallazgo que la sustancia viscosa que recubría las paredes interiores de la planta era Pseudomonas, una bacteria gram negativa que no solo es capaz de liberar toxinas, sino que ella misma puede ser patógena para el hombre, causando infecciones. En el mismo grupo de compuestos alifáticos y aromáticos se encontraron los siguientes cancerígenos: benceno, cancerígeno de categoría 1, el dicloroetano, cancerígeno de categoría 2, el tricloroetileno, clasificado como cancerígeno categoría 1 en el año 2003. Los cancerígenos de categoría 3 son disulfuro de carbono, diclorometano, tetracloruro de carbono y tetracloroetileno.